Bueno, pues muchas gracias. En los siguientes minutos voy a tratar de abordar una cuestión que he estado desarrollando en mi TCM, que básicamente es a grandes rasgos la cuestión de cómo la nostalgia cada vez está más presente en nuestras vidas, no tanto que seamos más propensos a ella, que también, sino sobre todo cómo nuestro contexto histórico y nuestro sistema socioeconómico parece que empuja a esta nostalgia, ¿no?, a que esté más a la orden del día que en otras épocas, ¿no? Primeramente tendríamos que hacer una breve retrospectiva histórica, ya que tenemos en cuenta que la nostalgia, en tanto que concepto, es un neologismo, ¿no?, que vendría del griego nostos, ¿no?, como regreso al hogar, y algos, que sería dolor, y que fue acuñado por un médico llamado Johannes Hofer en el siglo XVII, ¿no? La cuestión es que en un principio la nostalgia nació como una enfermedad, ¿no?, como una patología que era concreta de los soldados que se iban a luchar fuera de su patria y que por tanto la añoraban, y eso causaba grandes problemas de cara a afrontar la batalla, ¿no? Entonces fue entendida como una enfermedad hasta el siglo XX, que es como a día de hoy la entendemos, ¿no?, como una emoción, ¿no? La cuestión que nos va a interesar aquí, al fin y al cabo, es entenderla, ¿no?, a través de ese estatuto problemático que tiene, ya que hay que entender que la nostalgia para muchos es una emoción contradictoria, a algunos les gusta, a otros no. Para empezar, es reconfortante, pero a su vez es dolorosa. Y como vemos, nace como una enfermedad cuando trata de ser categorizada. A día de hoy ya no, pero sí que podemos decir que a día de hoy es mucho más frecuente, no son tanto casos aislados en los cuales pues habría casos de alguien exiliado, casos de soldados, etc., ¿no? Y también cuando nació también tenía una pretensión, ¿no?, o sea, estaba más bien marcada por la distancia espacial, de estar eso fuera de su patria, por lo tanto sentía esa añoranza por la tierra en la que nació, y ahora más bien parecería que es algo más bien temporal, ¿no?, que sería más bien la unión a aquello que ocurrió durante una vida, a aquel objeto, ¿no?, perdido que se ha dejado atrás, ¿no? Entonces la cuestión que quiero señalar no es tanto la nostalgia como emoción tampoco en particular, sino también la nostalgia como el paradero de una generación, más bien como digamos, un clima social que se ha estado fraguando, ¿no?, el hecho de que al fin y al cabo una emoción tan particular esté resurgiendo, que se esté dando de forma bastante elevada, pues parecería que dice algo de nosotros como sociedad, de nuestra época, y me gustaría reparar en ella como un síntoma social, no como una enfermedad, pero sí como un síntoma, ya que al fin y al cabo revela ciertos sentimientos, ¿no?, que parece que están naciendo. Entonces podríamos hablar que esa temporalidad nostálgica, ¿no?, está muy relacionada con ciertos desencadenantes nostálgicos, como podrían ser pues ciertos productos culturales de todo tipo, ¿no?, como videojuegos, canciones, películas, o también personas, lugares. Y lo primero que me gustaría señalar es que al fin y al cabo estos desencadenantes están provocados o están creados en el interior del capitalismo, en tanto que sería la estructura, ¿no?, que posibilita, digamos, esos productos culturales. O una persona no está creada por el capitalismo, pero sí que podríamos decir que existe o subsiste a través de ese sistema y demás, ¿no? Al fin y al cabo el capitalismo, si lo entendemos como un sistema inmanente, ¿no?, nos pone en contacto con una infinidad de símbolos, con todo tipo de productos, de entretenimiento, y a lo largo de nuestra vida nos vamos relacionando con muchos de estos productos culturales y con ellos tenemos una implicación emocional muy fuerte, ¿no? Claro, yo con esto tampoco quiero mandar el mensaje trillado y anticapitalista de que malo es el capitalismo porque está haciendo esto, sino más bien estoy tratando de problematizar algo que está ocurriendo en nuestro contexto sociohistórico concreto, que al fin y al cabo es el capitalismo tardío al que me refiero, y que al fin y al cabo es esta estructura la que sostiene, ¿no?, y posibilita una sensación nostálgica, en tanto que produce una serie de productos culturales, ¿no?, que han sido, que son y serán posibilitados, ¿no?, a partir de esta propia estructura, ¿no? Entonces, esta temporalidad nostálgica muchas veces se relaciona con las producciones culturales en las que nos encontramos, ¿no? Yendo más específicamente a ciertos puntos, me gustaría hablar primeramente de ciertos ejemplos donde podemos encontrar esto, ¿no? Por un lado, encontramos que los géneros musicales muchas veces tienden a inspirarse en géneros anteriores de una forma mucho más compulsiva que en otros momentos. También hemos llegado a momentos en los que se explotan cosas como los remixes o mashups, ¿no?, que es una producción de una canción a partir de fragmentos de otras. También ponemos de moda cuestiones como la ropa vintage o remakes de películas, sagas infinitas de videojuegos o de películas en general. Es decir, hay muchos lugares, ¿no?, en los que podemos encontrar un especial fetiche por los productos culturales de nuestro pasado inmediato, ¿no?
Esto lo podemos ver reflejado en algunos géneros musicales como podría ser el Vaporwave o el Hyperpop, que exaltan, digamos, todos esos elementos, ¿no?, de un pasado cercano. Con esto no quiero decir, ¿no?, que no se me malinterprete, que al fin y al cabo hay una inspiración, ¿no?, y hay una superación de aquello que ha ocurrido antes, ¿no?, porque eso siempre ha pasado, ¿no? Siempre hay una inspiración en las corrientes anteriores y que a su vez posibilitan las siguientes. Pero lo que aquí trato de reflejar es que en nuestra cultura posmoderna, si se me permite la expresión, parece que recurrimos al pasado de una forma mucho más tajante, de una forma compulsiva, ¿no? Parece que tenemos la sensación de que todo está creado y que aquello que se origina partiría de una extensión o de una remodelación de cosas anteriores a través del pastiche, y parecería que la generación de algo original en comparación a otras épocas costará mucho más de verse, ¿no? Esto también podría estar emparejado con el problema de la adicción a la novedad, ¿no?, que parece que siempre queramos tener algo nuevo y a su vez posicionáramos un mito teleológico como el que encontramos en la ciencia, ¿no?, que parece que siempre hay un progreso en el que encontramos cosas nuevas que desbancan lo anterior. Pero parecería que en el terreno de la cultura o el arte esto es bastante más complicado de llevarlo, ¿no? Al fin y al cabo me gustaría hablar también de algo que comenta Gilles Deleuze en relación a otras cosas, que es el concepto de cansancio y el de agotamiento, porque al fin y al cabo, cuando Deleuze habla de cansancio, hablamos del cansancio en el sentido de que implica que no hay una posibilidad subjetiva de hacer algo nuevo, ¿no? Es decir, la posibilidad de hacer algo nuevo permanece aunque no se realice, ¿no? El hecho de que haya una cultura que esté cansada quiere decir de que le cuesta imaginar cosas nuevas, ¿no?, pero a su vez las posibilidades siguen estando, ¿no?, ontológicamente. Sin embargo, agotar las posibilidades, es decir, agotar significa que ya no hay posibilidades, es decir, que sea como si fuera un recurso natural que fuera escaso. Si hablamos de que nuestra cultura ha agotado esas posibilidades, entonces estaríamos hablando de que no habría esperanza a realmente crear cosas nuevas más allá de esa influencia constante y compulsiva del pasado hacia el presente, ¿no? Entonces, esta es una cosa que me gustaría problematizar en primer lugar, y en relación a ello me gustaría leer una cita de Simon Reynolds de su libro Retromanía. Abro cita, dice: ¿la nostalgia obstaculiza la capacidad de avanzar de nuestra cultura? ¿O somos nostálgicos precisamente porque nuestra cultura ha dejado de avanzar y por lo tanto debemos mirar inevitablemente hacia atrás en busca de momentos más potentes y dinámicos? ¿Pero qué ocurrirá cuando nos quedemos sin pasado? ¿Nos estaremos dirigiendo a una suerte de catástrofe cultural ecológica en la que los recursos de la historia pop se habrán agotado? Bueno, la cuestión es que esta tendencia nostálgica, ¿no?, estaría señalando una crisis de creatividad, en el sentido de que al fin y al cabo, si demandamos constantemente cosas que sean nuevas, que tengan ese punto, ¿no?, digamos, de frescura, ¿no?, de que realmente dejen atrás la anterior moda, por así decirlo, parecería que hay una contradicción, ¿no? No está nivelada un desequilibrio entre esa oferta y esa demanda, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, más allá de esta cuestión de la crisis creativa, que sería uno de los puntos que quería señalar, otro de los puntos importantes es el de la tecnología, ¿no?, ya que pienso que al fin y al cabo la tecnología está teniendo un papel bastante importante a la hora de este crecimiento nostálgico, en tanto de que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido la capacidad de almacenar tantos datos, ya sean fotografías, vídeos, audios, etcétera, y además no solo eso, sino acceder a ellos de forma instantánea. Claro, esto es un avance sin precedentes que tiene una gran carga positiva, obviamente, pero como todo, también tiene una responsabilidad a la que se tiene que aplicar, porque hasta qué punto estamos preparados para externalizar nuestra memoria de una forma tan absoluta y radical. Como Mark Fisher expone de una forma bastante acertada, dice: hemos perdido la capacidad de perder. Es decir, antes el olvido era una cuestión, una condición necesaria para la vida, y ahora nos encontramos que el olvido realmente se puede reducir a una cuestión, o sea, más bien la memoria se puede reducir a una cuestión de terabytes, de gigabytes, etc. Y todavía, de un modo más traumático, el olvido se puede dar de una forma accidental en la cual pierdes tu móvil, ¿no?, y pierdes tu tarjeta SD y pierdes de repente toda tu memoria, ¿no? Entonces parecería que la forma en la que nos relacionamos con esta memoria, digamos, externalizada, también supone un reto, ¿no?, porque hasta qué punto realmente podemos procesar y digerir toda esta información que guardamos, porque al fin y al cabo también también nos puede propulsar esa nostalgia en tanto que somos capaces de rememorar todos los momentos que hemos vivido, a diferencia de cualquier momento histórico antiguo, ¿no?, en el cual eso es una posibilidad que no era inexistente. Pasando al siguiente punto, otra cuestión que me interesaría problematizar sería la cuestión, volviendo a las producciones culturales,
de que nos encontramos constantemente, ¿no?, en una incesante rueda de producción de objetos tangibles e intangibles. Claro, que si nos damos cuenta, todos pertenecen a un periodo concreto, a una moda, a un tiempo, ¿no?, y a unas condiciones materiales concretas, ¿no? El hecho de que durante un tiempo determinado estos productos culturales te acompañen, ya sea en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, etc., al fin y al cabo supone de que tú marques una relación especial con ese producto cultural y que a la postre, cuando vaya pasando el tiempo y te vayas alejando de ese momento, realmente vayas a crear un vínculo muy estrecho, ¿no?, y a su vez reproducir esa nostalgia, ¿no?, ya que la velocidad del cambio social y la velocidad del cambio tecnológico hace que todos esos productos culturales muy rápidamente vayan quedando atrás y vayan quedando desbancados y pasen, por así decirlo, al baúl de los recuerdos para cambiarlo por algo más nuevo, por algo que nos interese más, ¿no? Lo que me interesaba sugerir a través de esta cuestión es sobre todo el cambio en la experiencia, ¿no? Que esto de primeras, ¿no?, puede parecer como siempre es ese progreso o esas novedades, ¿no?, que parece que nos hacen bien, ¿no?, porque son más eficaces o son más cómodas, pero también tienen una contrapartida, ¿no? Por ejemplo, se me ocurriría el caso de Spotify o Netflix, ¿no?, que tenemos un catálogo inmenso de productos, ¿no?, o sea, de música y de películas, pero a la vez esto lo que hace es sustituir una experiencia anterior, ¿no?, que sería, por ejemplo, ir a un videoclub o ir a una tienda de discos, que eso que hace que tenga, o sea, se sustituye una experiencia que a lo mejor tenía esos puntos más románticos en los cuales pues uno hacía ese ritual de ir a posta, ahorrar para ese producto en concreto, aunque no tenga un abanico inmenso, pero al fin y al cabo lo que quiero señalizar es que ese cambio de experiencia, aunque no tengamos realmente esas comodidades en lo antiguo, o sea, asumimos un objeto perdido que a su vez es romantizado por lo que fue para nosotros, ¿no? De modo que ahora solamente nos podemos relacionar con ello, ¿no?, casi como con una especie de sesión de espiritismo, ¿no?, en el cual retornar a esos productos, ¿no?, sería como una ceremonia, ¿no?, en la cual podemos encontrar cierto placer, ¿no?, mediante esos medios más rudimentarios, ya que fueron muy importantes para nosotros y que ponernos en contacto con ellos pues nos darían ese placer, ¿no?, de rememorar esos tiempos, ¿no? Y bueno, básicamente lo que quería señalar con esto es que este cambio, esta aceleración no es coste cero, ¿no?, ya que nuestros lazos emocionales con esos productos pasan a que sean nuestros recuerdos y por tanto cuando llevamos mucho tiempo, ¿no?, por así decirlo, perdón, como que cuando pasa mucho el tiempo y los vemos con la distancia, ¿no?, al vernos separados de todas esas cosas, pues podemos tener esa tendencia nostálgica, ¿no?, ya que hemos estado sustituyendo muchas cosas o pasando muchas cosas por delante de nuestra vida, por así decirlo, ¿no? Y bueno, por recapitular y llegar al final de la comunicación, me gustaría remarcar los 3 puntos que quería señalar, ¿no? El primero de ellos es de la nostalgia como síntoma social, que al fin y al cabo esto puede ser detectado pues, a partir de nuestra relación con los productos culturales de nuestro pasado y además de cómo nos relacionamos con ellos, tanto por la cuestión de cómo nos inspiramos compulsivamente como por la cuestión de cómo los veneramos por lo que han sido para nosotros, ¿no? Hemos visto esto a partir de la cuestión de la crisis de creatividad, ¿no?, ya sea por esa cuestión de agotamiento o por esa cuestión de cansancio, ya que el ritmo es tan acelerado que tampoco llegamos a saber si puede ser por un motivo o por otro. Y luego ya el segundo punto sería la cuestión de la tecnología, que hemos visto que al fin y al cabo esa capacidad de guardar datos infinitamente al fin y al cabo presupone un cambio trascendental en nuestras vidas. Si antes al fin y al cabo hacer fotografías, por ejemplo, vídeos era algo anecdótico de contextos como una comunión, una boda y demás, ahora realmente tenemos la capacidad de guardar en cada momento nuestra vida simplemente sacando el móvil del bolsillo, ¿no? Y claro, al fin y al cabo esto también nos hace cargos, nos hace ser dueños de nuestros recuerdos, porque también tenemos la responsabilidad de ellos, tanto por perderlos como por guardarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo también tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos guardar un recuerdo de nuestra memoria, pero sí que podemos guardar una foto de una persona o un vídeo o lo que fuese, ¿no? Entonces, parecería que también esto tiene como unas consecuencias radicales a la hora de relacionarnos también con lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Y luego, por último, ¿no?, pues nuestra relación íntima con estos productos culturales, ¿no?, que como hemos comentado, al fin y al cabo el acelerado cambio tecnológico y el cambio social hacen que poco a poco nos vayamos distanciando de ellos y que por lo tanto acabemos encontrando en ellos como un refugio o una nostalgia inevitable por lo que fueron en su momento y que con el tiempo han perdido un poco el sentido de lo que fueron, ¿no? Así que bueno, dicho esto, mi cometido simplemente con esta comunicación era
expresar el síntoma que late en nuestra sociedad, en tanto que se ve en ciertas expresiones artísticas o en estas compulsiones a la repetición, como pueda ser pues, esa inspiración en el pasado, el coleccionismo o otros medios. Y al fin y al cabo tampoco lo quiero señalar como que sea algo malo necesariamente, sin embargo yo pienso que dice algo de nuestra forma de vivir, de nuestros ritmos de vida y de nuestra relación con nuestro pasado, ¿no? Porque al fin y al cabo este contexto del capitalismo tardío lo que generaría, ¿no?, es una incesante producción de innovación y de ideas, ¿no?, que al fin y al cabo lo que hacen es descodificar y recodificar constantemente las modas, lo que se entiende por lo nuevo, lo que se entiende por normal, y a su vez eso nos separa de lo que en su momento, por así decirlo, era acogedor y formaba parte de nuestro día a día, ¿no? Y por lo tanto termina siendo un recuerdo, un potencial recuerdo nostálgico para nosotros. Así que nada, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues no sé si alguien tiene un comentario, duda, pregunta, sugerencia que hacer. Nada, yo solamente quería comentarte que es cierto que, bueno, la nostalgia es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, los griegos ya decían, es que estos jóvenes ya no quieren estudiar, no quieren hacer nada, ¿no? Como siempre, cualquier tiempo pasado fue mejor, pero ¿crees que solamente es la velocidad de producción lo que hace que ahora sea más intenso, o la tecnología, como estas dos patas, o que simplemente es lo que estamos viendo ahora y por eso se está analizando con mayor fricción? No sé cómo lo sientes. Claro, es complejo porque sí que es cierto que al fin y al cabo la nostalgia o ciertos términos similares, ¿no?, como la añoranza, ¿no?, como que al fin y al cabo desde la Odisea que ya está presente, digamos, ese sentimiento digamos, de distancia, ¿no?, con tus sentimientos y lo que fue tu pasado, ¿no? Pero es que es cierto que como enfermedad o la forma de problematizarla no nace, ¿no?, hasta Johann Hofer, ¿no?, que había comentado. La cuestión es que yo estoy remarcando los problemas, pero no las posibles soluciones o mostrarlo. Yo pienso que, en cierto modo, aparte de la aceleración y por, digamos, el marco que posibilita, digamos, esa relación, esa implicación emocional con todos los productos culturales que fuesen, yo creo que también hay una señal también de la incertidumbre hacia el futuro. Yo creo que eso no lo he señalizado, pero yo creo que también el hecho de que el futuro sea incierto en general, y más yo creo que en la época en la que vivimos concretamente por ciertos motivos, ¿no? Pienso que al fin y al cabo hace que a lo mejor ese regreso a esos momentos, a esos lugares, a esas cosas que nos hacen y nos han hecho sentir cómodos, yo creo que también es una respuesta digamos, a esa incertidumbre, ¿no?, y digamos, al contexto, digamos, social en que nos encontramos. Yo creo que eso es lo único que podría decir de cara al origen, ¿no? Búsqueda de un refugio, ¿no?, digamos. Sí, porque al fin y al cabo no sabía cómo expresarlo, pero al fin y al cabo yo creo que lo que hace que tengas esa implicación emocional, ¿no?, o lo que te hace volver así, yo creo que es eso, a lo mejor un conformismo, ¿no?, en ciertos momentos de tu vida, que a lo mejor hace que tú tengas, digamos, ese recuerdo por algo que estuvo allí. Pero también lo que posibilita ese recuerdo es el contexto en el que estás, ¿no?, en tanto que también esas producciones culturales, ¿no?, ese cambio constante, yo creo que también implica que tus lazos estén muy dispersos en muchas cosas, en muchos entes, por así decirlo, ¿no? Y eso. Pues nada, seguiremos siguiendo. Yo quería hacer una pregunta, es un poco general, ¿Sí? pero bueno, me ha dado la impresión de que tú presentabas esta nostalgia como algo que imposibilita, por eso te lo quiero preguntar, por si lo puedes aclarar más, como algo que imposibilita la capacidad creadora de las personas. ¿Tú crees que son contrarias o depende, o hay matices ahí? Claro. Me gustaría que aclararas un poco este aspecto. Yo había problematizado la cuestión del agotamiento, ¿no?, y el cansancio, y al fin y al cabo, o sea, yo no soy partidario de lo del agotamiento, me parece un argumento interesante, pero sí que es una posibilidad de que en este contexto sí que veo que se recurre al pasado de forma compulsiva, ¿no?, como comentaba. Pero sí que es verdad, o sea, perdona, es que se me ha ido la pregunta. Sí, si crees que hay una oposición, por decirlo así, entre esta obsesión nostálgica y la capacidad de crear algo nuevo. Si crees que eso, que hay una oposición.
Claro, yo creo que a la vez esta nostalgia también es muy fructífera. Realmente tienen elementos que, aun tirando del pasado en muchos aspectos, también recrean una serie de emociones, de las cuales una de ellas es la nostalgia, ¿no? Que también es de una forma novedosa con respecto al pasado, porque nunca antes, o por lo menos de una forma tan central, se había tratado la nostalgia en el arte, por lo menos de esa forma tan constante, por lo menos en los medios visuales, ¿no? Y yo creo que esa recurrencia a la nostalgia también, en el fondo, es ese refugio, pero también es como el querer mostrar, digamos, esa sensación que a su vez se expresa, ¿no? Se expresa en el arte, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que en cierto modo la nostalgia es productiva de cara a crear nuevas cosas, pero a su vez está la contradicción de que realmente esas nuevas cosas que son creadas también implican siempre como un pastiche más de lo normal o más de lo habitual que a lo mejor en otras épocas. Y es un poco ese contexto un poco ambivalente. No, sí, a ver, es interesante porque al fin y al cabo la memoria, o sea, claro, hay una diferencia real, ¿no?, entre la memoria que tienes en tu cabeza y la memoria que está, digamos, en lo que guardas, ¿no? Pero sí que es cierto que la forma en la que te reconecta, a lo mejor ver una imagen, ver un vídeo de algún momento de tu vida, es como que te hace, como por así decirlo, te activa esa memoria, ¿no?, esa región, por así decirlo, de lo que pasó, ¿no? Y a su vez yo creo que eso es lo que retroalimenta también la nostalgia, ¿no? Pero yo creo que lo curioso también de nuestra generación quizás sea ese sentir nostalgia por cosas que uno no ha vivido. Eso es muy interesante. Es más, Y hay un eso concepto... es algo que nos llega a causa de los productos culturales, como tú comentabas, en los que se nos da esta idealización, se nos presenta esta idealización del pasado. Y eso hace que personas que no han vivido eso sientan nostalgia hacia una época que no es la suya y que en ningún momento han experimentado. Es más, eso no lo he comentado, pero porque al fin y al cabo tampoco quería extenderme más, pero hay un concepto que sí que es lo que no está, digamos, en diccionarios, pero sí en un diccionario de internet que es anemoia, que justamente recoge esa sentir nostalgia por algo que no has vivido. Y es algo que es muy común, incluso yo lo he podido experimentar, pues yo por ejemplo en los 90 yo todavía no había nacido, pero hay ciertos productos culturales, ¿no?, ciertas videoconsolas, ciertas canciones, no sé, que te reconecta con algo que aun sin haberlo vivido, digamos, tienes ese sentimiento. Entonces, por eso es un tema tan complejo que creo que está a la orden del día, porque ya no solo somos nostálgicos por lo que hemos vivido, sino que también somos nostálgicos a veces por cosas que no hemos vivido, y eso es muy peculiar en relación a otras épocas, ¿no? Pues muchas gracias. Bien.